Así que estamos agradecidos al Señor por esta oportunidad de conectarnos contigo en esta noche, en este tiempo. Así que a esas amigas que se van a conectar ahora, les damos la cordial bienvenida. Y a aquellas amigas que eventualmente se van a estar conectando, bienvenidas también. Y gracias por conectarse este tiempo con nosotros y recibir esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con cada una de ustedes. Así que vamos a empezar rápido este tiempo. Gracias por estar semanalmente con nosotras. Hay mujeres que siempre están pendientes a todas las cosas que estamos haciendo. Así que estamos muy agradecida por eso y agradecida de tenerlas a ustedes aquí con nosotros. Quiero aprovechar en lo que se siguen conectando algunas, quiero compartirles que este viernes vamos a estar compartiendo en todas las tiendas de música digital nuestra canción All My Strength, Fortaleza, versión en inglés. Vamos a estar compartiéndola y estamos muy alegres de la oportunidad que el Señor nos da. Así que pendiente que ya este viernes 5 de noviembre va a estar en nuestro canal de YouTube su video y también va a salir en todas las plataformas de música digital nuestra canción All My Strength, Fortaleza, versión en inglés. Así que gracias a todas las personas que nos han estado animando, apoyando en este proyecto y pendientes porque estamos desarrollando nuevas cosas y seguimos trabajando en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Estamos en un nuevo season, un nuevo tiempo de hacer otras cosas que jamás habíamos pensado, pero Dios es así. Dios hace cosas que uno jamás pensó y sus caminos, sus pensamientos siempre serán más altos que los nuestros. Así que podemos descansar que lo que tú has pensado en tu mente, en la mente de Dios es aún más grande, es aún mayor. Y así es el Señor. Así que vamos a orar en este tiempo y vamos a dedicarle este tiempo, esta palabra, que el Señor sea ministrándonos y su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por un día más donde tú nos permites conectarnos con estas hermosas mujeres de este grupo Fortaleza para Mujeres. Y es mi oración, Señor, que tú seas, Señor, trayendo una palabra de refrigerio a nuestros corazones, que seas tú ministrándonos a través de tu Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, ser edificadas juntas en tu palabra. Gracias a Dios porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Y viene a cumplir, oh Dios, el propósito por el cual tú la declaras, Señor. Viene a provocar cambios, viene a producir vida, viene a vivificarnos, a animarnos, Señor, a levantarnos. Muchas veces nos exhorta, nos consuela, pero siempre viene a edificarnos tu palabra, Señor. Y ese es el propósito de ella para nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por tu obra en la cruz, Jesús. Gracias por tu regalo del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, oh Dios, de poder compartir tu palabra con otros, Señor, y dar por gracia lo que tú por gracia nos estás dando y poder, Dios, compartir, oh Dios, lo que tú, Señor, haces en nuestra vida, lo que tú, Señor, sigues trabajando en nuestros corazones, Señor, no retenerlo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de compartirlo con otros, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que cualquier necesidad en medio de estas mujeres seas tú supliéndola, Señor. Aquellas mujeres que están conectadas ahora, aquellas que eventualmente se van a conectar, aquellas, Señor, que a veces no se conectan, pero que de tiempo en tiempo van entrando y ven el material, las cosas que hemos estado compartiendo. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, oh Dios, edificando vidas, Señor, construyendo corazones, Señor, sanando corazones, oh Dios, y encaminando, Señor, a gente en tu propósito. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Así que vamos a comenzar a compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para que compartan esta noche. Y como ven el título, se llama Perdonada. Y yo creo que a la mayoría de las personas le ha pasado que en algún momento hemos tenido algún pensamiento o algo que del pasado, alguna situación que viviste o pasaste del pasado. Y a veces viene la pregunta, Señor, ¿tú habrás perdonado eso que pasó? ¿Tú habrás perdonado esta vivencia, esta situación que yo pasé en mi vida? Y yo creo que eso es una pregunta que a todos de momento nos puede llegar. A veces uno puede estar tranquilo haciendo alguna tarea de la casa, en el carro, puedes estar de momento en tu trabajo haciendo distintas cosas y de momento puede llegar el recuerdo de algún evento del pasado o de alguna situación que has estado viviendo y de momento puedes decir, Dios mío, esto que yo hice mal, tú lo habrás perdonado. Y créame, a mí me ha pasado que han venido a veces la pregunta, de momento llegan recuerdos y cosas y vivencias que he tenido, situaciones del pasado, y ha venido la pregunta, Dios, ¿tú me has perdonado?
Realmente yo estoy perdonada por esas cosas que pasé o esas cosas que yo hice mal. Porque sí, digan, te lo tengo que decir, yo me equivoco muchísimo y todos los días tengo que pedirle perdón al Señor por las cosas que hago mal o que digo o que a veces pienso que están mal. Y tengo que confesarle mis pecados al Señor y decirle, Señor, perdóname porque esto está mal. Pero a veces hay situaciones que a veces, o experiencias que hemos tenido negativas del pasado, que a veces uno dice, Señor, ¿y esto? ¿Tú lo habrás perdonado? Y yo quiero compartirles a ustedes que, primero que nada, Dios conoce todas las cosas. Y es impresionante saber que la palabra nos dice que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestro pasado, Él conoce el presente y Él conoce también lo que va a pasar. Él conoce el futuro, Él conoce el fin de todas las cosas. Él conoce nuestros caminos, Él sabe nuestras experiencias, Él sabe cómo nosotros pensamos, Él sabe cómo nosotros reaccionamos humanamente ante los eventos, ante las situaciones de la vida. Y Él conoce todas nuestras acciones y Él conoce todos nuestros pensamientos, ¿sabe? Él conoce todo, no hay nada que se escape de su conocimiento, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está presente en todas partes. Pero es impresionante saber que a pesar de que Él conoce todas las cosas y tiene muchas razones para juzgarnos por todas las cosas que humanamente nosotros hacemos mal y cómo humanamente nosotros reaccionamos a muchas cosas, la palabra misma nos dice que Dios es un Dios perdonador. Y nos dice que en Éxodo, quiero leerte esta porción, Éxodo 34:6, dice que Moisés, cuando tuvo esa experiencia en que se encontró con la presencia de Dios, dice que el Señor, que en momento Dios él pudo ver parte del Señor y pudo ver cuando Dios pasó y tener esa experiencia, dice que él mismo, al ver al Señor, dijo lo siguiente: el Señor Dios compasivo y clemente. Y luego dice, es lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y yo tengo que decirles algo. Yo de momento cuando yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que Moisés pudiera expresar esto de parte de Dios con esa certeza? Pero cuando tú ves el pasado de la vida de Moisés, Moisés fue un asesino. Moisés mató a un egipcio allá cuando todavía estaba en Egipto. Y esa fue la razón para huir al desierto y llegar a donde llegó. Porque él estaba huyendo. Porque él había, ¿qué cosa? Había cometido un asesinato. Y yo digo, ¿qué mejor testimonio de alguien que pueda decir, ¿sabes? Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios compasivo. ¿Sabes? Lento para la ira y abundante en misericordia. Porque él mismo había experimentado el perdón de Dios, y a pesar de su pasado y de lo que él había hecho mal, Dios no lo descartó para su propósito, y fue el hombre que Dios escogió. ¿Para qué? Para dirigir todo un pueblo, un hombre que de pronto era un hombre que se dejó llevar por el momento, que se airó por el momento ante ver la injusticia, y vemos que luego Dios dice que fue el hombre más manso. ¿Y cómo es posible que un hombre que era un asesino pasó a ser el hombre más manso? Son cosas que solamente las hace Dios y cuando nosotros recibimos ese perdón de parte del Señor. Dice también el Salmo 32, los versos 1 y el verso 5. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Dice que es bienaventurado aquellos que reciben, ¿qué cosa? El perdón del Señor, que su pecado ha sido cubierto. Y el versículo 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dios, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dice que cuando uno confiesa nos confesamos nuestros pecados, disculpen, al Señor, ¿qué hace el Señor? Dios nos perdona y Dios cubre y perdona nuestra iniquidad y cubre nuestra transgresión. ¿Qué Dios podría hacer eso? Solamente el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y a mí me impresiona también saber que Dios, escuchen esto, Dios tiene la capacidad de olvidar. Y yo nunca lo había visto de esa forma. Y Dios
Toma la decisión de olvidar. ¿Y qué? ¿Y cómo usted dice? ¿Dónde tú dices que cómo que Dios toma la decisión de perdonar y olvidar? Pues sí, la palabra nos dice que Él aleja nuestros pecados como está el este del oeste. Así que el este y el oeste nunca se pueden tocar. Dios los aleja de tal punto que nunca se puede tocar esos dos extremos. Y así el Señor aleja nuestros pecados. También en Miqueas 7:19 nos dice que el Señor lanza nuestros pecados al fondo de la mar y nunca más los trae a memoria. El problema es que a veces nosotros somos los que traemos a memoria nuestro pasado y nuestros pecados, aquellas cosas que hemos hecho mal, porque sentimos que no somos merecedores de ese perdón. Y sí, es muy cierto, ninguno de nosotros somos merecedores de su perdón. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, le decimos, Señor, yo he fallado en esto, yo fallé, esta es mi vida, este es mi pasado, estas son las cosas que yo hice mal, yo me arrepiento de esto, créeme, Dios te va a perdona, el Señor perdona y Él se olvida de eso que pasó. Y su perdón tiene la capacidad de olvidar y borrar, y es como si ese evento nunca hubiera acontecido. Y yo digo, nosotros como personas, alguien nos falla y lamentablemente no olvidamos lo que esa persona nos hizo. Pero el Dios todopoderoso, grande en misericordia, Él decide olvidar nuestro pecado. Y es como si eso nunca hubiera acontecido. Es como si eso nunca hubiera pasado. Y podemos comparar el perdón de Dios como cuando, no sé si ustedes han escuchado este término, como cuando se le da el indulto presidencial, que es cuando cada presidente tiene la oportunidad de otorgar el perdón a alguien que ha sido condenado y que está en la cárcel. Y tienen esa autoridad para conceder ese perdón. Y hay unos puntos que implica este indulto presidencial que lo podemos comparar con el perdón cuando lo recibimos de parte de Dios. Y uno de ellos es que solo lo puede ofrecer alguien que está en autoridad. Y en este caso es el presidente de los Estados Unidos que puede otorgar ese privilegio. En el caso de nuestras vidas es Dios. Dios está en autoridad para perdonar nuestros pecados. Segundo, ningún juez o magistrado puede anular ese indulto. Nadie se puede oponer a eso. A decir, no, esa persona no puede ser escogida para eso. Nadie puede negarlo. Otro punto, el crimen se borra de todo registro de la policía o del FBI. Eso se borra por completo. Así que si esa persona va a solicitar, como dice el documento de antecedentes penales, no va a aparecer en su registro ese crimen cometido, esa falta cometida no va a aparecer. Otra de las características es que nunca podrá ser juzgado nuevamente por ese crimen. Jamás, porque ya fue perdonado. Y en este punto yo digo, si hay alguien que constantemente quiere recordarnos nuestro pecado y nuestro pasado, es el enemigo. Y a veces nosotros tenemos que tener esa rapidez para entender y confrontar al enemigo. Y cuando el enemigo venga a recordarnos nuestro pasado, decirle, mira, tú no me puedes acusar de algo que ya Dios perdonó y que ya Dios olvidó. Y a veces ese detalle se nos olvida. Cuando vienen esos momentos en que uno siente que alguien te está juzgando, que el enemigo te está juzgando, que alguien viene a juzgarnos, a señalarlos por algo, es el momento de recordar lo que Dios sí nos ha dicho. Ya ese pecado no existe. Y otro dato de este tipo de perdón es que nunca podrá ser traído a memoria y ser utilizado en tu contra. ¿Sabes? Dios no te va a perdonar por algo y va a venir de tiempo en tiempo a echarte en cara lo que Él te perdonó. Así funciona el enemigo. Así funcionamos nosotros.
Que nosotros podemos de momento perdonar supuestamente a alguien y de momento estar echándole en cara lo que esa persona nos hizo y nos hizo daño, nos hizo esto, me hiciste lo otro o no hiciste lo otro. Y nosotros sí funcionamos de esa forma. Pero Dios no funciona así. Cuando nosotros venimos a su presencia y pedimos perdón al Señor, Él borra. Y Él no vuelve a tocar porque ya Él lo echó al fondo de la mar. Cuando venimos a ver... cuando yo digo, mira lo impresionante, cuando tú dices que Él echa nuestros pecados, hay momentos, disculpen, donde nosotros tenemos que cuando tú ves que echan cosas al fondo de la mar o que van a buscar restos de barcos, de embarcaciones, ¿sabes? Es bien difícil recuperar lo que cae al mar. Lo que cae al fondo del mar, hay lugares que son sumamente profundos, que han caído cosas que jamás se van a poder recuperar. Un ejemplo, yo digo el Titanic, ¿cuántas veces han querido sacar algo? No se puede sacar, no se puede, eso está muy profundo y ya eso se perdió. Y hay cosas que caen y caen a un extremo tan profundo que no hay forma de recuperarlo. Y así mismito es el Señor con nosotros. Cuando nosotros le pedimos al Señor, nos arrepentimos. Y, ¿sabes? Dios tiene el poder de echar eso al fondo de la mar al punto de que ya eso, ¿sabes? No hay forma de sacarlo otra vez. O sea, Dios no te va a perdonar por algo y va a venir después al tiempo a echártelo en cara, a decirte, si yo te perdoné tal cosa. Dios no funciona así. Así no es nuestro Padre. Así funciona el enemigo, que viene a acusarnos y viene a señalarnos de tiempo en tiempo y se le olvida lo que hizo Cristo ya por nosotros. Y nosotros tenemos que estar bien claro de algo. Si tú has acudido a la presencia de Dios, que es uno de los puntos. Si tú has acudido a la presencia de Dios y has confesado tu pecado, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mire, si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Si ya tú has confesado tu pecado, has venido a la presencia de Dios y has confesado tus pecados, te has arrepentido de todo corazón por eso, y has tomado una decisión también de renunciar a ese pecado, como dice en Proverbios 28:13, dice, el que confiesa y abandona su pecado hallará misericordia. Y si nosotros hemos aceptado ese perdón de parte de Dios, no hay razón para que el enemigo venga a acusarte y a decirte lo contrario, a decirte que no has sido perdonado, que no has sido perdonada, porque eso es una mentira. Y vemos en la palabra de Dios tantas personas, y yo quiero tocar a alguien, y es la vida de Pablo. Pablo no siempre fue Pablo. Pablo fue Saulo. Y este hombre fue un asesino, fue un perseguidor de la iglesia. Fue un hombre que se dedicaba a perseguir a los cristianos, al punto de que muchos murieron. Un ejemplo de eso fue Esteban. Él estuvo presente cuando Esteban fue apedreado y consintió su muerte. Era un hombre sanguinario y terrible. Y tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro transformó su vida y dice que sus escamas de sus ojos se abrieron y cayó eso como escamas y él pudo tener un encuentro con Dios y pudo arrepentirse de lo que había hecho mal y recibió el perdón de Dios al punto de que Dios levantó a un hombre poderoso y nos dejó unas cartas que son tremendas para nuestras vidas. Y este hombre pudo decir lo siguiente en Filipenses: ciertamente, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia el frente. Este hombre tenía muchas razones para quedarse en su pasado. Tenía muchas razones para seguir sintiendo culpabilidad en su corazón y en su vida. Pero él aceptó el regalo que le dio el Señor. Y yo no veo un Pablo recordando, sí, él estaba consciente de las cosas que hizo mal, pero no veo ese sentimiento de culpa. Si no se hubiera quedado toda su vida encerrado porque yo hice esto mal, hice esto mal, hice esto mal, hice esto mal y yo hice esto y ya, se hubiera quedado ahí. Y no fue así. Este hombre se levantó en el poder de Dios, recibió el perdón de Dios y dijo, no, ya Cristo pagó mi condenación. Y es poderoso saber que la palabra de Dios nos dice
nos dice que cuando Cristo, eso está en Colosenses, estoy buscando a ver si veo aquí si lo anoté el texto bíblico, en Colosenses nos dice que Cristo, Él tomó el edicto, había un edicto en nuestra contra que decía culpable. Decía, Janet Patricia, eres culpable. Y Él tomó ese edicto y al vencer en la cruz, clavó ese edicto ahí en la cruz. ¿Y qué pasa? Y a través de su resurrección nos dio victoria y venció ese edicto que decía muerte, condenado, condenada. Y lo cambió por una vida. Y una vida en abundancia. Una vida de plenitud. Una vida de bendición. Así que no pienses o no sigas pensando que aquellas cosas que tú has confesado delante de Dios y que tú te has arrepentido y que tú has cambiado el rumbo de tu vida y vas para la derecha y ya ahora vas por la izquierda y dijiste yo no vuelvo otra vez a ese pecado y te has arrepentido de todo corazón y has decidido tornar, de abandonar ese estilo de vida. No dejes que la voz del enemigo, del pasado o de aquellos que están a tu alrededor vengan a recordarte lo que ya Cristo, lo que ya Dios olvidó. Y el problema es que a veces permitimos que el enemigo nos recuerde aquello que ya Dios olvidó. Ya Dios olvidó nuestro pasado, ya ese capítulo se cerró. Ya eso que pasó, pasó. Ya Dios lo perdonó. Y nos da una oportunidad de emprender un camino nuevo. Una nueva oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Y el problema es que muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Decimos, sí, yo sé que Dios me perdonó y sí, yo sé que Dios perdona, pero pensamos que nuestro pecado ha sido tan grande, ha sido tan grave, que dice, es que yo creo que eso no hay forma de que me lo hayan perdonado, porque es que eso es muy grave. Eso que yo hice. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Pero sea pecado como sea, del nivel que tú quieras verlo, pero ante los ojos de Dios pecado es pecado. No importa. Si tú has acudido a su presencia y tú le dices de todo corazón, Señor, yo me arrepiento de esto que yo hice mal. Yo me arrepiento de este evento que pasé. Vas a recibir el perdón de Dios en el momento, al instante. No tienes que hacer nada más. Cristo pagó tu condenación en la cruz del Calvario. No tienes que seguir cargando una culpa que ya Cristo pagó por ti. Y el Señor quiere que tú vivas una vida de libertad, una vida de plenitud, una vida de sentir la libertad que trae el perdón. Todos éramos esclavos del pecado. Todos éramos esclavos del pecado. Todos éramos esclavos. Pero al venir a Cristo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón, abandonar ese mal camino y tomar el camino hacia el Señor, déjame decirte, ya tú eres libre. Ya tú eres libre. Eres libre. No sigas pensando que está condenada o condenado a seguir viviendo ahí. ¿Por qué no? Eso es una mentira. Pero el problema es que también muchas veces nos cuesta recibir el perdón porque a nosotros nos cuesta perdonar a otras personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar y reconocer que nosotros necesitamos perdonar de la misma forma en que Cristo nos perdona a nosotros. Porque a veces decimos que hemos perdonado, pero seguimos aguantando a esa gente a través de nuestros recuerdos. Y Dios quiere que tú sueltes la llave y sueltes a esa gente de la prisión. Y que esa gente pueda recibir libertad. Y no es libertad que esa gente reciba libertad, porque no va a recibir libertad en términos, esa gente
esto, pero es que tú vas a recibir libertad cuando tú sueltas a aquellos que te han hecho daño a través del perdón. Y hay una parábola que a mí siempre, wow, es que Jesús era tremendo. Jesús traía unas enseñanzas y unas parábolas que tú realmente, yo digo, Señor, es que Jesús era demasiado. Y es la parábola del rey que quiso ajustar cuentas. Y eso está en Mateo 18, los versos del 23 al 35. Y dice que un día el rey quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y dice que este siervo tenía una deuda, y yo estuve buscando, decía aquí, de 7 millones de monedas de plata. Escuche eso, 7 millones de monedas de plata. Y como este siervo no tenía para poder pagar esta deuda, lo que se supone que tenía que pasar era que él iba a ser vendido como un esclavo. Él, su esposa y sus hijos. Y todo lo que él poseía lo iba a perder. Sería vendido para el poder del rey recuperar lo que había prestado. Dice que este hombre, en medio de eso, él le suplicó al rey: perdóneme, Dios mío, yo no tengo forma de pagar esta deuda, le pido que me perdonen. Y le suplicó. Y dice que el rey le tuvo compasión, escuche esto, compasión, y perdonó su deuda. Pero luego, este siervo se encontró con un amigo, y este amigo, ese consiervo, otras versiones dice, le debía 100 monedas de plata. Miren, ¿cuánto debía? Le debía nada más 100 monedas de plata. Él debía 70 millones de monedas de plata. 70 comparada con 100 monedas es diferente, ¿verdad que sí? Debía 100 monedas de plata y se negó a perdonar esa deuda. Y dice que este amigo le suplicó a ese siervo, le dijo: por favor, perdóname, yo voy a buscar la forma de pagarte. Y él dijo: no, vas para la cárcel. Y eso fue lo que hizo, mandó a ese hombre a la cárcel. Dice que cuando el rey se enteró de lo que este siervo había hecho, lo reclamó y le dijo: ¿cómo es posible? Esta es mi explicación, esta es mi versión. ¿Cómo es posible que tú no hayas tenido compasión con ese hombre cuando yo te perdoné una deuda más grande? ¿Cómo es posible que tú lo hayas mandado a la cárcel y no hayas tenido la misma compasión que yo tuve contigo? Y dice que ese hombre, después que había sido perdonado, este rey tomó a ese siervo y le dijo: no, ahora hasta que no me pagues mi deuda, ¿no tuviste compasión? Pues tampoco yo voy a tener compasión contigo. Hasta que no pagues la deuda, vas a estar en la cárcel. Y ¿sabes algo? Así somos nosotros. Hemos recibido el perdón de una deuda que nosotros jamás tendríamos la capacidad para pagarla. Pero cuando no otorgamos el perdón a otros, nos convertimos como ese siervo que no tuvo compasión y no tuvo la capacidad de perdonar una deuda que jamás se iba a comparar con la deuda que él tenía con el rey. Las deudas que gente pueda tener hacia nosotros jamás se va a comparar con la deuda que nosotros tenemos ante la presencia de Dios. Incluso el Padre Nuestro nos dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Jesús mismo dijo: aquellos que nos ofenden. Y nosotros no podemos olvidar eso, porque nosotros no podemos recibir perdón, ni recibir ese perdón, y no vamos a estar hábiles para recibir ese perdón de Dios cuando nosotros nos perdonamos. Hemos sido llamados a perdonar de la misma forma en que Él nos perdona a nosotros. Y esto es un asunto bien importante. Y Jesús mismo decía: si tú tienes algo contra tu hermano, antes de presentar tu ofrenda, ve, arregla el asunto con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Así que es más importante pedir perdón y tener tus cuentas con aquellos que están a tu alrededor, con tu prójimo, que presentar tu ofrenda, incluso dar tu alabanza, tu adoración y tu servicio al Señor. Es más importante saldar cuentas.
Pero el problema es que a veces queremos ser jueces de los demás. Y nosotros no estamos llamados a ser jueces. Nosotros estamos llamados a dar lo que hemos recibido de parte de Dios. La deuda que tú y yo teníamos delante de la presencia de Dios jamás se va a comparar con la deuda que quizás tu padre, tu madre, tus hermanos, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, jamás se va a comparar con esa deuda. Jamás. Y yo sé que es difícil perdonar, pero hay una gran bendición cuando tú perdonas. Cuando tú perdonas, va a ser como este hombre. Tú vas a estar en libertad. Pero cuando tú no perdonas, el que está encarcelado eres tú. La que está encarcelada eres tú. Y Dios no quiere que tú vivas encarcelado. Él quiere que tú también recibas ese perdón, y ese mismo perdón que tú recibas, tú también tengas la capacidad de otorgarlos a los demás. Y pedirle al Señor que nos ayude a ser como Él, con esa capacidad de olvidar a propósito y olvidar aquellos daños que nos pudieron haber causado. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo he tenido momentos en que yo digo, Dios mío, ayúdame a perdonar. Ayúdame a perdonar, porque sabes algo, es una decisión. Es una decisión perdonar. Pero si ya Dios nos ha perdonado a nosotros, tú y yo también estamos llamados a perdonar. Y no quiere decir que porque hayas perdonado a alguien, quiere decir que tú vas a andar otra vez con esa persona para arriba y para abajo, como si todo fuera normal. No hay una necesidad de eso. Pero lo importante es la paz, que tú puedas tener paz en tu corazón y sentir la paz y esa paz, de la palabra es paz, que tú puedas sentir esa paz en tu corazón, que da cuando tú perdonas a los demás. Porque como te digo, el que va a ser libre eres tú. Es uno. Cuando tú perdonas, el que es libre es uno. Porque mientras uno es como que mientras tú estás ahí reteniendo el perdón, es como tener las llaves de la cárcel y no sabes que el que está encarcelado eres tú mismo. Pero cuando tú otorgas perdón, tú mismo estás abriendo la llave de la celda, y el que sale libre eres tú, no es la persona que te ofendió. Porque estás olvidando, estás decidiendo poner ese asunto en las manos de Dios. Estás decidiendo que sea Dios el que sal de cuenta. Porque ¿sabes algo? La deuda que nosotros teníamos que pagar jamás se compararía con la deuda que alguien puede tener hacia nosotros. Y esto es una decisión. Y esto es una decisión de todos los días. Y ustedes me escuchan hablando aquí y dicen, ay, ya quizás yo he pasado muchas situaciones. Ustedes ven mi vida aquí, pero yo he tenido mis situaciones. Y quizás me ven aquí en el día de hoy, pero yo también he tenido mi pasado. Yo también tengo mi pasado. Pero Dios lo perdonó. Yo también cometí muchas faltas y Dios todas las perdonó y las olvidó. Mucha gente también me ha ofendido y me ha fallado. Pero también Dios me ha dado la fortaleza para perdonar. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser esclava. Yo no quiero ser esclava. Yo quiero caminar en la libertad que me ha sido concedida a través de Cristo Jesús. Si yo quiero seguir recibiendo ese perdón de Dios, todos los días fallamos. Todos los días fallamos. Tenemos que dar perdón. No podemos decir, Señor, perdóname, cuando nosotros no estamos abiertos a perdonar a los demás.